Buenas, por acá de nuevo su amigo Edgar Loyo para la revista El Periodiquito Católico El Salvador. Seguimos con la teología del cuerpo, estas catequesis que nos dejó San Juan Pablo II para entender, para comprender, para llegar a la santidad, bien sea en el matrimonio o bien sea pues sin un matrimonio, así cuando nos quedamos pues viudos o solteros en algunos casos. ¿Qué es la teología del cuerpo? Es denso, hay que irla como que masticando poco a poco. Y dentro de los primeros capítulos o las primeras catequesis, las primeras que vimos, ya hemos visto tres partes. Esta parte nos habla un poco de que estamos meditando y analizando el libro del Génesis. El Génesis está escrito en un lenguaje así mítico, pero no mítico en el sentido de mito, como dice el escrito aquí. No designa un contenido fabuloso, sino un modo arcaico de expresar un contenido más profundo, es decir, lo que expresa contiene un contenido más profundo. Bueno, la palabra de Dios escrita expresa algo, está escrita, es lo que leemos, pero evidentemente que no se queda allí en el escrito. Nosotros no somos fundamentalistas o no somos protestantes, somos católicos. Y tenemos una forma distinta de leer la Biblia con el sentido espiritual, el sentido anagógico, es decir, y el sentido distinto pues que lo leen los protestantes. Entonces nosotros eso que está escrito expresa algo que para algunos puede ser de una manera y para otros de otro, pero evidentemente en este contexto, meditando y analizando estas catequesis de San Juan Pablo II, seguimos pues hurgando allí en esta fabulosa escrito de catequesis que nos dejó Juan Pablo II. Entonces, descubrimos sin dificultad el contenido maravilloso de las verdades que allí se encierran. Cuando Cristo nos habla del principio, ¿a qué se refiere? Se refiere al momento cuando los fariseos le preguntan, o la gente le preguntan, bueno, pero si Moisés nos dio una carta y nos podemos divorciar, es decir, podemos dar una carta de liberación a la esposa y ya divorciarnos. Y Jesús la respuesta, pero es que en el principio no fue así. Entonces, aquí es donde entra esta parte 4, en el principio. Cuando Cristo nos habla del principio, no solo se refiere al misterio de la creación, sino también a la primitiva inocencia del hombre y al pecado original. Si ustedes analizan, si nosotros, analizamos un poco esto, vamos a ver que evidentemente cuando hay un pasaje de la Biblia que dice Adán y Eva, después del pecado, que en un momento lo veremos, pero me vino a la mente, y dice, ¿por qué se esconden? No es que estábamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Es decir, antes estaban desnudos, pero tenían una inocencia originaria. A eso se refiere. Entonces, vemos que el capítulo Génesis comienza, el 3 comienza con la narración de la primera caída del hombre y de la mujer, los dos, pues, vinculada al árbol que ya antes ha sido llamado árbol de la ciencia y del bien. Entonces, el capítulo 3, tentación y caída, como no lo puedo leer todo, es muy largo. La serpiente es el más astuto de todos los animales del campo, el más astuto, dice. Por ahí dice Cristo también en un evangelio, dice, sean astutos como la serpiente, pero manso como la paloma. Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, bueno, y comienza la tentación y la caída, y termina cuando dice, termina en el versículo 24, sí, 24, habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Ese es Génesis 3. Esta traducción que estoy leyendo es la Biblia latinoamericana. Entonces, ese capítulo 3. Pero aquí dice entonces que se nombraba el árbol de la ciencia del bien. Y vemos Génesis 2:17, el cual dice así.
Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Entonces, esto es una alerta que Dios le da, Yahvé le da entonces a Adán y a Eva. Esa inocencia originaria de nosotros, es decir, de la creación del hombre. Pues. Ese árbol, como simboliza la alianza con Dios rota en el corazón del hombre, delimita dos situaciones diametralmente opuestas, la situación de la inocencia original y la del pecado original. La inocencia originaria parece referirse ante todo al estado interior del ser humano, de la voluntad humana, e implica la conciencia. En cierto sentido, se entiende como una rectitud originaria, lo cual podemos traducir en inmaculados. Es mi apreciación, pues, mi análisis, mi meditación. Si nosotros vemos entonces, la Virgen María nació sin este pecado original. Entonces, esto que dice aquí, de esa inocencia originaria, evidentemente que María tiene que tenerla, aparte de todas las gracias y los dones que el Señor le dio. Pero fíjense bien, la inocencia originaria parece referirse ante todo al estado interior del ser humano. ¿Cómo era María? Inmaculada, sin malos pensamientos, sin malas ideas, sin esa alma con algún pecado, pues nada, cero, ninguno, inmaculada. Y esto nos da el piso de esa inocencia original y originaria de la Santísima Virgen María. En el cierto sentido se entiende como rectitud originaria. Entonces, el pecado original, por su parte, significa la pérdida de esa inocencia originaria, que es lo que estamos tratando hoy en esta parte. Bueno, vamos a hacer estos espacios cada mes. Su amigo por acá, Edgar Loyo, para el periodiquito. Y a medida pues mensual vamos manejando, caminando en este camino tan hermoso de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, tomado de las catequesis, y algunos comentarios previos, pues que le hacemos por acá. Para ustedes, Edgar Loyo, para el periodiquito católico El Salvador, miles de bendiciones. El Señor nos bendiga y María nos acompañe siempre.